Reciban muchos saludos, estimados compañeros y compañeros de milicia. Dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando esta clase de estudios bíblicos. Estamos en la tercera parte de la lección número 22 y en el presente vamos a ver qué es el amilenarismo. El amilenarismo es el nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de 1000 años como lo expresa Apocalipsis capítulo 20 en sus primeros versículos, unos 10 versículos, donde 6 veces se repite el término 1000 años. Ellos niegan que Cristo vaya a reinar aquí sobre la tierra durante un periodo de 1000 años. El amilenarismo fue sistematizado por San Agustín de Hipona. Para el amilenarismo, la importancia de San Agustín es capital, porque antes de él no había expositores aceptables del amilenarismo. Luego de haber sistematizado, llegó a ser la doctrina prevaleciente de la Iglesia. San Agustín escribió una obra que titula La ciudad de Dios, en el cual estableció que la iglesia visible es el reino de Dios en la tierra. Él afirmó eso, es decir, que el milenio se está dando en el presente porque Cristo reina en el corazón de los creyentes. Pero eso no es lo que está hablando en Apocalipsis capítulo 20. Es algo diferente. San Agustín mezcló y espiritualizó el Apocalipsis capítulo 20 concerniente al milenio. Pero veamos también por qué esta razón se fue dando en la iglesia, no solamente en aquel entonces. Pues miren la fecha que nació, en los años, el año en que nació San Agustín, el 354 después de Cristo, y murió en el año 430 después de Cristo. Recordemos que para aquel entonces el cristianismo había crecido grandemente. ¿Por qué había crecido grandemente? Porque con el edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino en el 313 después de Cristo, se unió la iglesia con el Estado y a la vez se dijo que cada uno podría creer o tener libertad de religión, de escoger la religión a cual quiera pertenecer. Aparte de aquello, se declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Ante tal, San Agustín y otros pensaban que el reino de 1000 años ya se estaba dando en aquel entonces, porque Israel no parecía. Israel estaba disperso por las naciones, por otros países, por otros pueblos. Y lo mismo en el tiempo de los reformadores. Israel no existía todavía como Estado, como en el presente. Y por eso también toda una confusión hubo allí, pero más que todo fue la espiritualización de la palabra de Dios, faltándole el respeto de esa manera. Alice, otro amilenarista, resume la doctrina de San Agustín de Hipona de la siguiente manera: el milenio debe interpretarse espiritualmente como cumplido en la iglesia cristiana. Sostenía que el encadenamiento de Satanás, que aparece en Apocalipsis capítulo 20, tuvo lugar durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Para eso citan Lucas capítulo 10, versículo 18, que a la letra se lee: y les dijo, está hablando Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En acá está hablando del Señor que veía a Satanás caer como un rayo. Más en Apocalipsis capítulo 20 se dice que el diablo va a ser atado durante 1000 años. Y en el presente no vemos que Satanás esté atado, porque la actividad satánica, incluso cuanto más nos acercamos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, las cosas están yendo de mal en peor, la maldad está aumentando y el diablo está suelto con sus huestes espirituales de maldad. Pero la alegorización hace estas cosas que ya no concuerdan, porque Apocalipsis dice que Satanás va a ser atado y en acá dice que está hablando de otra cosa.
y así mezclan las peras con tomates. Afirman que la primera resurrección es el nuevo nacimiento del creyente, para lo cual citan Juan capítulo 5 versículo 25, en el que se lee: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Las aseveraciones de San Agustín que molestaron el pensamiento escatológico. San Agustín negó que el milenio vendría después de la segunda venida. Por el contrario, sostuvo que el milenio está ocurriendo entre las dos venidas de Cristo. O sea, ya estamos viviendo en el milenio. El milenio es aquí y ahora, en la iglesia. Enseñó que la iglesia es el reino. Y hay muchos hermanos que así enseñan que la iglesia es el reino. No es el reino de Apocalipsis capítulo 20, porque Cristo va a reinar sobre toda la tierra. Otra cosa es que Cristo está reinando en el corazón de los creyentes, pero a nivel mundial, en la tierra, Cristo recién va a reinar. El eclipse del premilenarismo. ¿Por qué el premilenarismo que habíamos visto en el anterior video? Hemos visto que en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, el milenarismo o premilenarismo, como se conoce en el presente, fue sostenido por muchos padres de la iglesia, y lo hemos visto. Si no lo has visto, pues véelo en el anterior video. El eclipse del premilenarismo. Auberle dice: el milenarismo desapareció a medida en que el amilenarismo como doctrina oficial de la iglesia avanzaba. Ya hemos dicho por qué también avanzaba el amilenarismo. El milenarismo desde la Reforma. Los reformadores no hicieron una revisión de la herencia amilenarista que habían recibido de la tradición, y el interés de los reformadores estaba centrado en denunciar la corrupción de la iglesia y en las doctrinas de la salvación. El surgimiento ahora del postmilenarismo. En el periodo de la posreforma, después de la reforma, surgió la interpretación conocida como postmilenarismo, es decir, que Cristo va a venir después del milenio. Ellos también dicen que estamos viviendo ya el milenio. Aparte, como hemos visto en anteriores videos, en un anterior video que señala positivamente que el evangelio se va a extender a tal grado de que el mundo entero va a ser evangelizado y las naciones van a venir a Cristo, y cuando ya este reino se establezca y se convierta el mundo a Cristo, Cristo va a venir. Entonces, después del milenio. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario, pues a medida que nos acercamos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la maldad va aumentando. Y por esa razón el postmilenarismo decayó, porque sus expectativas positivas no concuerdan con la realidad. Pero como ellos creen que el milenio ya está viviendo, entonces ¿dónde se pasaron? ¿Se pasaron a los premilenaristas o se pasaron a los amilenaristas? Pues por supuesto se pasaron a los amilenaristas, porque encontraron en ello que están viviendo el milenio. Solamente que acá es que Cristo ya está reinando en la tierra en su iglesia, aunque ellos no niegan que la maldad se está aumentando. Entonces por eso vinieron a esta parte.
Dos grupos a los cuales se dirigía el postmilenarismo. Hay un tipo bíblico de postmilenarismo que hallaba su material en las escrituras y su poder en Dios, y el otro tipo era el tipo evolutivo teológico modernista que basaba sus pruebas en la confianza en el hombre para alcanzar el progreso por medios naturales. Es decir, que mediante el esfuerzo humano de consagración en la santidad se iba a predicar a todo el mundo y el mundo iba a conocer a Cristo. Y el primero, cuando dice el tipo bíblico, es una evangelización y conversión resultado del poder de Dios en salvación hacia todo el mundo. Esos dos grupos había dentro del postmilenarismo. Y luego el amilenarismo, que ya existía una vez que desapareció casi fue desapareciendo poco a poco el postmilenarismo, aunque hoy día todavía puede que existan algunos, pero la mayoría se pasó al amilenarismo. El surgimiento del amilenarismo y su popularidad creció grandemente en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque el postmilenarismo, como fue decayendo, se pasaron al amilenarismo. Por eso el amilenarismo, su popularidad creció grandemente en las últimas décadas. La división del amilenarismo de hoy está en dos bandos. Aquí tenemos dos autores bien conocidos. En un principio, en primer lugar, son partidarios Alice y Berkov. El segundo punto es defendido por Clifford. Vayamos a ver, de Alice y Berkov. Sostienen el cumplimiento del milenio, Alice y Berkov, en la era presente, en la iglesia sobre la tierra. Eso es la primera posición de Alice y Berkov. Y el segundo de Clifford, en el que se encuentra su cumplimiento en el cielo. O sea, el milenio, una vez que se muere uno, ya se va al cielo y ahí ya comienza su milenio. Esa es otra clase del amilenarismo. Y hay varias clases de amilenarismo, como ustedes lo van a poder leer en el libro de Eventos del Porvenir de Dwight Pentecost, que su sistematización no es tan fácil porque hay distintos tipos de amilenarismo. Peligros del método amilenarismo. Antes de eso tenemos que recordar cuál es el método del amilenarismo. Es la espiritualización, la alegorización de la palabra de Dios. Eso es faltarle el respeto a la palabra de Dios, al texto de la Biblia. Peligros del método amilenario. Al usar el método de espiritualización de la escritura, están distorsionando mediante un método que es totalmente destructivo para la doctrina cristiana. Ellos no siguen el método con relación a la profecía en general, es decir, que ellos no son consecuentes con su metodología cuando van leyendo otros pasajes bíblicos que utilizan el método literal, gramatical, histórico. Más en acá hay una incoherencia metodológica porque cambian de metodología y se van a la alegorización y a la espiritualización, y justifican la espiritualización como un medio de eliminar los problemas en el cumplimiento de la profecía. No vacilan en usar la espiritualización en otras áreas que no sean de la profecía, como es la teología del pacto, ¿no? Ahí, que eso no es bíblico. El método amilenario no provee una base sólida para un sistema consecuente con el estudio de la Biblia. Eso es la incoherencia metodológica que tiene el amilenarismo. El amilenarismo no ha surgido históricamente del estudio serio de las escrituras proféticas, sino más bien de la negligencia y espiritualización al estudiar las profecías bíblicas. Tres secciones principales de la doctrina amilenarista. En lo relativo a la doctrina de la salvación, el amilenarista afirma que una vez que uno se convierte a Cristo, ahí comienza el milenio para esa persona. Otros es cuando muere el cristiano, parte al cielo, ahí comienza su milenio. Como lo hemos visto, hay dos posiciones. En lo referente a la escatología, dijimos, usan el método espiritualizador o alegórico. De esa manera hacen decir otra cosa a la Biblia que Dios nunca quiso decir.
En conclusión, mis estimados, y suscríbete, dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando esta clase de estudios bíblicos. Tu like es muy importante porque así YouTube nos va a promocionar mucho más y que sigamos con esta clase de estudios bíblicos y que mejoremos en el canal. Conclusión sobre esta parte. El amilenarismo enseña que no habrá un reino visible de Dios o de Cristo en la tierra por 1000 años literales, como nos lo dice en Apocalipsis capítulo 20, y ese Apocalipsis capítulo 20 son entendidos espiritualmente o simbólicamente como el tiempo entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Se está dando el milenio para algunos, y para otros es cuando un cristiano se muere, se va al cielo, ahí comienza su milenio. Dios me los bendiga. Suscríbete al canal, dale like al video. Un fuerte abrazo a la distancia.